En esta primera parte de las presentaciones que efectuaremos para abarcar el tema fenómenos de solubilidad y aspectos físicos, hablaremos de los compuestos o principios activos como ácidos o bases y el cómo esto, además de su estructura y los respectivos grupos funcionales que se encuentren, afectan la solubilidad de los mismos en medios acuosos. Primero me gustaría hablar un poco del por qué este tema es relevante. Los fenómenos de solubilidad y la solubilidad de principios activos o de excipientes o de los compuestos químicos en general en el campo de la farmacia son sumamente importantes. Por ejemplo, en la fabricación o producción de formulaciones farmacéuticas, medicamentos, productos naturales, incluso cosméticos, la alcanzar la solubilidad de los diferentes compuestos químicos que forman parte de una formulación y con mayor razón cuando alguno o algunos de estos son principios activos en el caso de los medicamentos o de los productos naturales es de suma importancia. Eh, por eso es que en el área del análisis y control de calidad, así como en el área de la biofarmacia y la farmacocinética, el concepto de solubilidad toma importante relevancia. Es necesario considerarlo. Porque al final de cuentas, pensando en un concepto que se convierte en un parámetro importante de un principio activo que estudiarán en el curso siguiente de biofarmacia y farmacocinética, hablamos del concepto de biodisponibilidad, que implica dos vías por las cuales se le da forma a este concepto. La biodisponibilidad podríamos definirla como la cantidad relativa de fármaco que llega a la circulación sanguínea y la velocidad a la que ocurre este proceso. Es decir, cuánto fármaco llega y cuánto tiempo tarda en llegar a la circulación sanguínea. Normalmente, cuando se habla del concepto de biodisponibilidad es porque tras administrar el fármaco es necesario o se requiere un paso de absorción, es decir, de paso a través de membranas. Y el requisito fundamental para que un fármaco pueda ser absorbido, es decir, que logre atravesar membranas, es que tiene que estar disuelto en un medio acuoso. Puede estar disuelto desde que se fabrica o se formula en el laboratorio fabricante o se tendrá que disolver posterior a la administración. Pero en cualquiera de los casos, para poder llegar a la circulación sanguínea, a menos que se administre directamente en algún vaso que contenga sangre, tendrá que sufrir un proceso de absorción y para eso el fármaco tiene que estar disuelto. Y entonces de ahí vemos la imperiosa necesidad de conocer el concepto de solubilidad. Tendríamos entonces, de acuerdo a lo que podemos ver en esta gráfica, que diferentes formulaciones con un mismo principio activo o diferentes principios activos pueden mostrar un comportamiento diferente a la hora de disolverse, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Sustancias diferentes pueden tener solubilidades diferentes. Acá lo relevante es que una baja solubilidad puede comprometer la biodisponibilidad de un principio activo, es decir, puede comprometer la cantidad de fármaco que llega a la circulación sanguínea y o la velocidad a la que llega la circulación sanguínea. Veamos esto que es lo que se conoce como un perfil de disolución. Normalmente cuando se comparan varios perfiles, que es lo que tenemos acá, aquí hay como 5, es un mismo principio activo en diferentes formulaciones. Y acá lo que podemos ver es que dependiendo también de la formulación, se pueden obtener diferentes perfiles de disolución. Acá es relevante ver que en algunos casos, incluso a un tiempo prolongado, no se logra llegar
al 100% o cercano al 100% de fármaco disuelto, como podemos ver en esta línea un poquito más oscuras. Entonces va a depender mucho la solubilidad o la velocidad a la que se disuelve un fármaco del vehículo que se utilice. Verá, no es lo mismo agua que un buffer, no es lo mismo la forma del principio activo, los nanocristales o materia prima. Entonces, esto es determinante, conocer qué factores pueden modificar la velocidad y por lo tanto también la solubilidad que se alcanza en un contexto determinado. El asunto es que esta situación o estos problemas se maximizan o son ya relevantes cuando la solubilidad en agua de un compuesto es menor al 1%, es decir, 1 gramo por cada 100 mililitros, en el rango de pH de 1 a 7 a una temperatura de 37 grados centígrados. Con el transcurrir de la carrera y de su experiencia profesional se darán cuenta que esto es bastante frecuente entre los principios activos o en muchos de los compuestos químicos. Vamos a enfocarnos entonces en los principios activos que son electrolitos débiles, es decir, o son ácidos o son bases. Ya veremos más adelante el porqué de esto. Simplemente, bueno, nos interesa en este momento conocer que los valores de pKa y de pKb nos pueden dar información sobre la fuerza de los ácidos y de las bases, o por ejemplo nos permitirán calcular a cierto pH qué porcentaje de la molécula se encuentra en la forma ionizada o en la forma no ionizada. Pero esto es muy importante tenerlo claro. Un valor específico de pKa o de pKb no nos dice, no nos dan indicación de cuándo una sustancia en solución se va a comportar como un ácido o como una base. Recordando que el concepto de ácido o de base que usamos es el de Bronsted y Lowry, es decir, ácido es aquel compuesto químico que es capaz de donar un protón a una base, que sería el compuesto químico que es capaz de aceptar un protón. Ese es el concepto que estamos utilizando. Entonces aquí lo que nos interesa es que el valor específico de pKa o de pKb no nos van a dar esa información. Si el compuesto está donando un protón o aceptando un protón cuando se encuentra en disolución. Y un ejemplo de esto lo tenemos acá. Hay algunas aminas o muchas de las aminas que se consideran bases débiles tienen valores de pKa cercanos a 9, mientras que los fenoles, que se consideran como ácidos débiles, tienen valores de pKa cerca de 10. Si uno se dejara llevar por el valor de la pKa, podría pensar entonces que un fenol es una base débil, pero en realidad cuando se disuelve en agua se comporta como un ácido, es decir, tiene una mayor tendencia a donar un protón que a aceptar un protón. Entonces, lo que debemos tener muy claro es que la única manera de saber cuándo una sustancia se va a comportar como ácido o como base es por medio del reconocimiento de los grupos funcionales, que son los que le confieren esa capacidad de acidez o de basicidad a una molécula. Nada más a manera de recordatorio, acá tenemos la lista que sí deberíamos memorizar, ¿verdad? Cuáles son los que vamos a llamar ácidos fuertes y cuáles vamos a considerar bases fuertes. Entonces, cualquier ácido que no esté en esta lista o cualquier base que no esté en esta lista, los categorizaremos como débiles. Recuerden que para que sea un electrolito fuerte, ácido o base, tiene que en disolución acuosa disociarse completamente. Entonces, con solo que no se disocie completamente, ya no es fuerte. Y entonces esa es la consideración que tendremos a partir de ahora. Este esquema nos permite explicar la ionización, en este ejemplo, del grupo funcional carboxilo, que dentro de los grupos con características ácidas es el más fuerte y no solo eso, sino el más representativo. Entonces, en la primera figura lo que podemos ver es
cómo se da el proceso de disociación. En este caso, recordemos, ¿verdad? Esto es un grupo ácido, por lo tanto tiene que haber un grupo básico que acepte el protón que éste puede donar. En este caso, lo más probable es que el grupo básico que acepta el protón sea el agua, formando respectivamente el ion carboxilato y el ion hidroxilo. Ahora, ¿por qué ocurre? Porque este equilibrio, aunque no hay un predominio total de esta especie química, ¿por qué es que ocurre? Y por qué en algunos casos ocurre mayor intensidad que en otros. Bueno, tiene que ver con lo que podemos ver en la figura de aquí abajo, ¿verdad? Que es esa deslocalización del electrón en exceso que tiene en conjugación con el doble enlace que hay acá. Esto crea un efecto de resonancia que le asigna una estabilidad significativa al anión carboxilato. Claramente esta estabilidad puede verse afectada por el grupo R y eso hace que los diferentes ácidos tengan diferentes fuerzas a pesar de que todos compartan el mismo grupo funcional carboxilo, ¿verdad? Porque el grupo R puede funcionar como extractor de electrones, etcétera, etcétera, y eso alterará la estabilidad de esta especie. Pero lo importante es que independientemente de eso, esta especie es lo suficientemente estable para asegurar de que al menos parcialmente este grupo va a ceder el protón y actuar como un ácido débil. Considerando lo anterior, lo que vimos en la diapositiva pasada, vamos a proceder a comparar el, digamos, el poder o la fuerza ácida del grupo carboxilo, en este caso en el ácido acético, con respecto a la fuerza ácida del grupo hidroxilo en el etanol. El etanol, al igual que el agua, es un compuesto con propiedades de anfótero, es decir, que puede actuar como ácido o como base dependiendo del compuesto con el que esté enfrente. Pero al igual que el agua, es relativamente muy débil en estas circunstancias. Y acá vamos a proceder a comparar esa fortaleza como ácido. Bueno, vemos el ion carboxilato, en este caso acetato, con un valor de pKa de 4,7, mientras que se ha encontrado que para el anión procedente del etanol, la pKa ronda un valor de 16. Esto convertidos en las respectivas constantes de disociación, ¿verdad? Que recuerden, entre más grande sea la constante de disociación, menos débil es el ácido. Entonces tendríamos que para el ácido acético la Ka andaría alrededor de 10 a la menos 4,7 y en el caso del etanol alrededor de 10 a la menos 16. Es una diferencia abismal, ¿verdad? Enormemente más pequeña la pKa o la Ka, perdón, para el etanol con respecto al ácido acético. Y esto se explica fundamentalmente en que este anión, el ion acetato, es muchísimo más estable que este anión procedente del etanol. ¿Y a qué se debe esa estabilidad? A que aquí puede darse el fenómeno de resonancia que no va a estar presente acá. Otro ejemplo de grupos funcionales con características ácidas, que ya lo habíamos mencionado en una diapositiva anterior, son los grupos fenoles, ¿verdad? Entonces uno en principio pensaría, bueno, esto es un alcohol, prácticamente tampoco tendría mayor fuerza ácida como en el caso del etanol que acabamos de ver, pero aquí hay una ligera diferencia. Cuando se forma el ion fenóxido por disociación, porque cede el protón a alguna base que lo toma, resulta que esta carga se distribuye también de esta forma, provocando el fenómeno de resonancia. Entonces, este anión tiene cierto grado de estabilidad, lo cual favorece que en ciertas condiciones este protón de acá pueda ser cedido y por lo tanto el grupo funcional fenol se comporte como ácido. Es importante también en el caso de compuestos que presenten otros tipos de grupos funcionales, sobre todo aquí estamos hablando de grupos con nitrógeno que normalmente tienden a caracterizarse o clasificarse como bases débiles. Entonces aquí tenemos compuestos muy clásicos como el paracetamol,
la morfina, aquí con una amida terciaria, aquí también tenemos una amida, y en el caso de la levotiroxina, que en este caso la levotiroxina es un compuesto dual, es un aminoácido. Vean que tiene un grupo carboxilo y un grupo amino unidos a un mismo carbono. Entonces aquí tenemos de los dos. Entonces vamos a ver en qué afecta esta estructura química la fuerza ácido-base. En esta diapositiva tenemos ahora sí un ejemplo de una amina clásica, en este caso es la procaína, compuesto que tiene diferentes actividades farmacológicas, quizás la más conocida como anestésico de uso local. Entonces aquí vemos que la procaína tiene dos grupos amino, una amina aromática y una amina alifática, terciaria y en este caso primaria. Posteriormente lo recordaremos, pero de una vez decimos, verán, normalmente las aminas aromáticas son mucho más débiles como bases que cualquier amina alifática, incluso aunque sea terciaria. Por lo tanto, entonces cuando se disuelve la procaína en agua, el grupo que se va a ionizar en primer lugar será la amina terciaria. ¿Okay? Y esto es simplemente porque ¿por qué los compuestos con nitrógeno son bases débiles? Recuerden que en la conformación de enlaces y de electrones de la nube externa, en el caso de nitrógeno, aquí tenemos dos electrones no compartidos. Pero cuando ese átomo de nitrógeno está unido a un anillo aromático, esos dos electrones no compartidos en realidad no se quedan tan cerca de nitrógeno, sino que tienden a distribuirse en la nube del anillo aromático. Es decir, esta conformación está estabilizada por resonancia, ¿verdad? Con el anillo aromático. Entonces eso hace que en realidad, aunque tendría dos electrones aquí no compartidos que podrían aceptar un protón, en realidad no están así. Y tendría que ser en una concentración muy elevada de ion hidrógeno para que se protonen las dos bases o los dos grupos amino, perdón. Entonces, resumiendo de lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, tendríamos que cualquier cambio estructural y o electrónico que estabilice más a la base conjugada que al ácido conjugado hace al ácido más fuerte. Entonces, ¿eso qué significa? Termodinámicamente hablando, la estructura que se va a ver más favorecida sería la base conjugada. En este caso, si el compuesto original es un ácido débil, sería el ion, la forma ionizada sería la más eh, estable y por lo tanto esto hace que dentro de los ácidos débiles ese ácido pues sea más fuerte. Caso contrario, ¿verdad? Cualquier cambio estructural y electrónico que estabilice más al ácido conjugado que a la base conjugada hace al ácido más débil y por lo tanto a su base conjugada más fuerte. Bueno, podemos verlo desde la perspectiva del ácido o desde la perspectiva de la base, pero igual cualquiera de los dos enunciados nos va a funcionar bien. Entonces, esto es muy importante porque entonces la estructura es la que nos va a dictar qué podría suceder con ese compuesto en disolución o en contacto con sustancias ácidas o bases ya reconocidas. Ahora, si dentro de la molécula hay varios grupos funcionales que nos pueden presentar varios efectos estructurales y o electrónicos, entonces este efecto de deslocalización electrónica debido al fenómeno de resonancia es el que tiene más poder estabilizante con respecto a cualquier otro. Y esto explica por qué las aminas aromáticas son mucho más débiles como bases que las aminas alifáticas. Como ya lo hemos mencionado en la diapositiva pasada, eso se debe a la deslocalización por resonancia de los electrones que no son enlazantes de esa amina. Y vamos a ver ahora sí casos un poco más particulares. Este grupo de acá se le llama una sulfonamida. Sulfonamida. Presente en muchos tipos de principios activos.
desde algunos que son antibióticos hasta otros que son hipoglicemiantes orales, etcétera, etcétera. O sea, es un grupo que está presente en muchos principios activos y por eso es importante reconocerlo cómo se comporta en disolución. O sea que tenemos una amina aromática que ya vimos como base es muy débil y aquí tendríamos una amina terciaria que podríamos suponer se comportaría como base débil. Sin embargo, vean que la importante presencia de este grupo acá. Un azufre, un átomo de azufre que es de la misma familia que el oxígeno, está un escalón por debajo, pero aquí hay dos átomos de oxígeno. Entonces, los oxígenos son bastante electronegativos, el azufre es menos electronegativo, pero también tiene su nivel de importancia, y el nitrógeno es muy electronegativo. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que estos enlaces que se supone el nitrógeno está compartiendo un electrón con este átomo y otro electrón con este otro átomo, en realidad no es tan así, sino que estos electrones tienden a estar más cerca del nitrógeno. Pero este grupo, que además está unido a un anillo aromático, funciona como un grupo extractor de electrones. ¿Eso qué hace? Que el nitrógeno, al ser muy electronegativo, necesita electrones alrededor de su núcleo. Así que estos electrones que se supone están compartiendo con los átomos de hidrógeno, en realidad no lo están así y están muchísimo más cerca del núcleo del átomo de nitrógeno, lo cual debilita estos enlaces y eventualmente, en presencia de un ácido de una base relativamente fuerte, puede ceder un protón de estos. Cuando eso sucede, se forma este anión, el cual vemos que es posible que se estabilice por resonancia. ¿Qué significa eso? Que el anión tiene un poco más de estabilidad que la forma no ionizada y eso hace que favorezca o se ocurra el fenómeno de disociación, pero como un ácido de este grupo funcional.